paso es identificar si la lesión es melanocítica o no. Y para eso entonces tenemos que hay una red de pigmento, que hay unos glóbulos y por eso la lesión es melanocítica. Nuestro segundo paso entonces es saber si es maligna o benigna. Entonces tenemos una lesión melanocítica, nos preguntamos si tiene un patrón benigno, es probable, podría ser un nevus que tenga una red periférica con un centro hipopigmentado, pero igual siempre nos vamos a cuestionar esto y siempre debemos evaluar en todas las lesiones si tiene alguna estructura específica de melanoma. Y eso es lo que vamos a hacer entonces hoy, vamos a evaluar las estructuras específicas de melanoma. ¿Y por qué se llaman estructuras específicas de melanoma? Pues básicamente porque todas han demostrado tener una alta especificidad para melanoma. Entonces vamos a ir con cada una a repasarla. Entonces, para estas lesiones no necesitamos dermatoscopia, pero la idea no es tener estos pacientes, aunque estos pacientes nos ayudan y nos muestran características que vamos a empezar a guardar en nuestro banco de información y a aprender esas para luego reconocerla en las más pequeñas. La idea es poder reconocer el melanoma en este paciente. Entonces yo les voy a decir, en este paciente hay un melanoma, probablemente muy pocos por clínica lo reconozcamos, es este. Entonces es un lunar, ¿cierto?, que normalmente es bordes regulares, un solo color, pero que la dermatoscopia habla por sí sola. Y podemos decir, era un melanoma .88 milímetros de Breslow. Entonces lo que vamos a repasar hoy, vamos a empezar hablando de todas las características. Tenemos 11 estructuras específicas y vamos a empezar con la primera, red de pigmento o retículo atípico. Entonces, esta generalmente lo encontramos en las lesiones melanocíticas. Tenemos aquí un nevus con una red muy típica y básicamente son líneas pigmentadas y hoyuelos hipopigmentados que histológicamente corresponden a la red de crestas con pigmento, como vemos acá. Entonces, este pigmento puede ser típico o atípico. Entonces, el típico es lo que encontramos en los nevus, por lo general. Las líneas tienen muy poca variabilidad, son del mismo grosor, el mismo color, los hoyuelos son muy parecidos, muy simétricos, diferente al atípico, donde todo empieza a haber variabilidad, donde tenemos un pigmento, unas líneas gruesas, otras más delgadas. Igualmente los hoyuelitos son diferentes. Y en las lesiones típicas, en los nevus, tiende a desvanecerse en la periferia, mientras que en las lesiones atípicas, en los melanomas, se corta abruptamente en la periferia. Vemos acá más ejemplos de típicas y patrones atípicos. Por lo general, cuando tenemos un patrón atípico que se asocia con melanoma, generalmente se asocia con los melanomas de extensión superficial, porque empieza a haber un cambio en esa red de crestas, un remodelamiento que me explica el por qué empieza a haber esos cambios en la red de crestas y por lo tanto en el retículo que vemos en la dermatoscopia. Podríamos decir, aunque esto igual pues no es, digamos, aceptado por todos, que hay tres tipos de retículo. El retículo de pigmento, que es lo que estamos viendo en este momento, la red negativa, que ahorita vamos a hablar, y algo nuevo que se está hablando, que son las recientemente llamadas líneas anguladas. Entonces este nuevo término lo utilizamos para describir estas líneas que son color café o gris, que empiezan a formar ángulos como líneas poligonales y que la vamos a encontrar entonces no solamente en melanomas en la cara, sino en piel con fotodaño crónico. Entonces esta es la definición, son líneas rectas, grises o café que forman ángulos, y con esto tratamos de englobar descripciones que habían sido previamente descritas, estructuras romboidales, líneas en zigzag y estructuras poligonales, tratando de unificar términos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces son estas estructuras que las podemos ver tanto en cara como en sitios con fotodaño crónico. Entonces vemos acá muy bien las líneas anguladas, también las podemos llamar líneas en zigzag o estructuras romboidales o poligonales. Entonces nuevamente en cara o también en cualquier sitio con fotodaño crónico.
Muy bien, la segunda, o ya digamos la tercera, porque hablamos un poco de las líneas anguladas, serían las proyecciones periféricas irregulares. Entonces estas proyecciones, como su nombre lo dice, están en la periferia de la lesión y pueden ser extensiones radiales o pseudópodos. La única diferencia es la morfología. Las proyecciones radiales no tienen esta protuberancia en su parte distal y los pseudópodos sí la tienen, pero representan lo mismo, crecimiento radial del tumor. Entonces acá tenemos una definición, incluye que esta proyección se origine del tumor. Cuando son glóbulos que están separados del tumor, no es una proyección periférica. Entonces vemos, deben ser originadas y que estén adheridas o pegadas al tumor. Entonces vemos acá extensiones radiales, pseudópodos, pero los dos los podemos encontrar en una misma lesión o solamente uno en uno, pero los dos me representan entonces esos nidos de melanocitos que están confluyendo en la unión dermoepidérmica y me representan entonces el crecimiento radial de los tumores. Entonces vemos que igual pueden ser típicas o atípicas, y las regulares o típicas están por lo general en toda la periferia de la lesión, de una forma simétrica y bien organizadas, diferente a las irregulares que ya están de una forma focal, asimétrica y generalmente distribuidos en la periferia, obviamente. Y cuando tenemos esto, obviamente pensamos en melanoma. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Entonces el ejemplo que les mostré ahorita es una distribución focal de esas proyecciones periféricas, que aquí tenemos tanto los pseudópodos como proyección radial. Otro ejemplo, aquí los vemos, y otro ejemplo. Muy bien, el retículo negativo. Entonces, para hacer la red o retículo negativo, vamos a leer la definición y nos concentramos un poco. Son líneas hipopigmentadas serpiginosas que se interconectan y están rodeando estas estructuras café, que simulan unos glóbulos elongados. Entonces, con esta definición vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, lo podemos encontrar en nevus, pero es raro encontrarlo. Puede ser algunos congénitos y algunos nevus de Spitz, pero no es lo usual. Cuando vemos una red negativa hay que pensar en melanoma. Por lo general, cuando son en los nevus, están localizados en toda la lesión de una forma simétrica y homogénea. En cambio, cuando los vemos en melanoma, igual, focal y asimétricos. Entonces acá tenemos un caso del doctor Rabinowitz muy bonito, donde vemos toda la red negativa, y obviamente esto es algo muy demostrativo, pero igual la podemos ver de forma muy sutil. Entonces cuando vemos la red negativa, pensar en melanoma. La podemos ver con luz polarizada o no polarizada, e históricamente no se sabe bien a quién corresponde, pero algunos estudios han demostrado que se debe a la anastomosis de alguna red de crestas, o simplemente porque hay unos nidos muy grandes que comprimen de alguna forma la red de crestas adyacente. Entonces acá vemos red de crestas elongadas, la representación. Se encuentran no solamente en melanomas, sino, como les dije, lo podemos ver también en nevus de Spitz, incluso en melanomas amelanóticos. Entonces aquí vemos más estudios donde simplemente mostramos que pues pensar en melanoma cuando vemos esta red negativa. Muy bien. Estructuras cristalinas, líneas blanco brillantes, se les ha dado varios nombres. Anteriormente llamadas crisálidas, las llamamos ya estructuras cristalinas o líneas blanco brillantes. Entonces estas líneas cortas, blancas, brillantes, por lo general orientadas de una forma ortogonal o perpendicular una con otra. Solo la vemos con luz polarizada, o a veces medio se insinúan, pero luz polarizada es por lo que lo vamos a ver. Lo podemos encontrar en los nevus, sobre todo en nevus de Spitz, pero generalmente es muy poco, tienden a estar en la mitad, y en melanoma ya están más difusos desorganizadamente en la lesión. Entonces, como vemos, la podemos ver con luz polarizada. Con la luz no polarizada no se alcanzan a ver. Nuevamente con luz polarizada. Y cuando vemos esas estructuras cristalinas, que se cree que es por
una propiedad física o reflejo de la luz polarizada en ese colágeno alterado, casi que cicatricial. Cuando vemos estas estructuras vamos a pensar en melanoma y por lo general estamos ante un melanoma invasivo, invasor, como vemos acá, o melanoma, metástasis de melanoma o neos de Spitz. Entonces vemos acá son generalmente melanomas de mayor grosor. Nuevamente luz no polarizada donde no las apreciamos, pero luego las vemos muy bien con la luz polarizada. Se diferencian a las que vemos y que vamos a ver más adelante cuando hablemos de vaso celular, porque las estructuras en vaso celular no son tan lineales ni tan bien definidas, son más desorganizadas, más áreas, más que líneas cortas. En melanoma por lo general son más líneas cortas y ortogonales. En los vasos celulares son más difusas y más grandes. Glóbulos y puntos atípicos. Entonces, básicamente la diferencia de los dos es el tamaño y el color va a depender de la localización donde esté la melanina. Entonces puede ser de color negro cuando están muy superficiales, café cuando están en epidermis, o azules grisáceos cuando están más profundos en la dermis. Entonces acá tenemos que igual los puntos y glóbulos pueden ser típicos o regulares y atípicos. Entonces, tienden a ser típicos o regulares cuando están localizados en el centro de la lesión o en toda la periferia de la lesión, como en los neos en crecimiento. Y atípicos cuando están de una forma asimétrica, desorganizada o focalmente en la lesión, como vemos en estos ejemplos. Entonces, cuando tenemos glóbulos atípicos, pensamos en melanoma. También es normal encontrar los puntos o glóbulos pequeños sobre la red de pigmento, sobre las líneas. Esto es normal. Listo, como vamos a ver ya el puesto de ejemplo. Entonces, glóbulos atípicos pueden estar de una forma asimétrica, desorganizada. ¿A qué corresponden entonces estos glóbulos? Básicamente, como vemos acá, anillos de melanocitos, de células médicas o de melanocitos células de melanoma en la dermis. Cuando están muy superficiales, van a ser de un color más oscuro. Estos son glóbulos y puntos atípicos porque no todos están localizados sobre la red de pigmento. Entonces ahí debemos pensar también en melanoma. Las manchas de pigmento irregulares. Entonces, manchas de pigmento son una gran concentración de pigmento de melanina que no me permite visualizar estructuras que están debajo de la epidermis. Entonces vemos acá que puede ser de una forma regular cuando estás en la mitad, como en los neos de personas de fototipos altos, y de una forma ya irregular cuando está de una forma excéntrica, pueden ser varios, pero que no están en el centro. Tenemos entonces aquí nuevamente el ejemplo de una mancha de pigmento localizada excéntricamente. Entonces acá vemos esta mancha de pigmento, como vemos acá. Entonces, ¿a qué corresponde? Esos agregados de melanina en el estrato córneo o incluso en todas las capas de la epidermis, incluso hasta dermis. Muy bien, el velo azul blanquecino, generalmente a veces se confunde, pero cuando lo vemos deben ser sobre áreas elevadas. Entonces, este velo azul blanquecino, entonces esa pigmentación azul focal, irregular, como vemos acá, que muchos lo han descrito como sobre vidrio esmerilado, y generalmente no ocupa toda la lesión, sino parte de una forma también focal asimétrica, y tampoco tiene otras estructuras en su interior. Ocasionalmente, como vamos a ver, lo podemos ver en algunos neos, pero no es lo usual. ¿Y a qué se debe entonces? Agregados de células, ya sean pigmentadas o melaninas, en la dermis, en combinación con una ortoqueratosis. Aquí, como vemos, entonces es lo que nos va a demostrar ese velo azul blanquecino, que por lo general lo vemos es con la dermatoscopia no polarizada. ¿Listo? Porque estamos hablando de algo más superficial y por eso es más evidente con el dermatoscopio de luz no polarizada.
Ocasionalmente lo podemos ver en algunos neus, pero no es usual. Por lo general, cuando se ve